Segunda parte de Gladys en Éxitos, hoy jueves 2 de julio. Seguimos en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto a través del Circuito de Éxitos. Además, también nos pueden escuchar por @Circuito de Éxitos, Twitter, Instagram, por YouTube Circuito de Éxitos, por www.exitosfm.com y mis cuentas personales. La de Twitter es @RodríguezGladys y la de Instagram @Rodríguez_Gladys. Y en esta segunda parte de Gladys en Éxitos vamos con retos y desafíos de los venezolanos. En Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Y en esta segunda parte de Gladys en Éxitos vamos a revisar un tema interesante en el segmento justamente sobre desafíos. Y con Mariana Frías, presidenta ejecutiva de ARCE, de la agencia ARCE de Bebé. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Gladys. Gracias por recibirnos. Encantada de estar con ustedes. Gracias a ti por además, compartir estos minutos con nosotros para hablar de el consumo durante la pandemia, particularmente en Venezuela, ¿no? Porque ustedes ya entiendo que han hecho 2 estudios del consumo de los venezolanos en estos tiempos de crisis. Bueno, hemos tenido una crisis durante muchísimo tiempo, pero ahora todavía peor como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. ¿Cuál es el comportamiento en este momento de los venezolanos y de acuerdo a las carencias? ¿Qué reportan esos estudios? Bueno, mira, te cuento, como bien dices, es el segundo estudio que estamos realizando. El primero fue a finales de marzo, que fue al inicio justamente de la cuarentena, y este segundo terminó en la última semana de mayo. Justamente lo que estamos buscando es entender cuál es el comportamiento que estamos teniendo los venezolanos dentro de nuestros hogares, cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos y también qué cambios de hábitos estamos teniendo dentro de esta nueva existencia o nuestra nueva vida que estamos teniendo. Principalmente para darle ayuda a nuestros clientes, al empresariado y en general a las marcas, que es a quienes nos debemos, ¿no? Te comento que en ambos estudios hay cosas muy interesantes que salen y quiero empezar tanto de los aspectos muy racionales y pasarte por algunos emocionales. El primero es que en términos, digamos, de actividad, observamos que el venezolano está en búsqueda de mantenerse ocupado, de mantenerse que la actividad dentro del hogar tiene sentido y cobra relevancia dentro de lo que realiza. Curiosamente, al inicio nos impusimos una cantidad de tareas muy, muy exigentes, ¿no? Queríamos hacerlo todo, queríamos asegurarnos de que había eficiencia, queríamos asegurarnos de que la casa se mantenía, queríamos asegurarnos que estábamos ocupados en ejercicio, en aprendizaje, en cocina, en lo que fuera, porque teníamos una percepción de que esto iba a durar poco. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues nuestras ocupaciones se han ido como refinando, hemos sido más selectivas en ellas. Queremos seguir teniendo buenas actividades, pero nos estamos permitiendo ser mejores, ser más humanos. Nos estamos permitiendo tener días de quiebre, nos estamos permitiendo tener días en que no podemos, porque hay como una aceptación con respecto a que hay elementos que no están en nuestro dominio y que por tanto estamos viviendo la cuarentena un poco día a día. En medio de esto estamos observando un consumo de contenidos, un consumo de medios y un consumo de plataformas digitales increciendo. De hecho, para quienes estamos en la industria de la comunicación y quienes estamos relacionados con medios, pues tenemos un momento bastante privilegiado porque pues estamos todos en nuestras casas y estamos consumiendo más contenido de lo que haríamos si no tuviéramos si tuviéramos oportunidad de estar al aire libre o estar en otras ocupaciones. Entonces se está consumiendo más medios en general, inclusive radio. Hay un crecimiento que observamos en streaming, hay incrementos en televisión, hay consumos de plataformas digitales en crecimientos impresionantes. De hecho, desde el inicio de la cuarentena a la continuidad de la cuarentena, estamos viendo que los contenidos han ido creciendo en consumo y esto, entre otras cosas, que a mí me llama muchísimo la atención, está un poco como para quedarse. ¿Por qué? Porque el venezolano ha visto en esto una posibilidad de distracción y de entretenimiento que tenía tiempo que no vivía en su totalidad y porque al mismo tiempo le está encontrando una posibilidad de practicidad y de eficiencia importante. Está el descubrimiento del e-commerce o la amplitud de la posibilidad de compra vía electrónica por las distintas plataformas o por apps existentes, unido a la posibilidad de delivery, que como tú bien sabes ha sido una incorporación importantísima dentro de lo que es
nuestra vida diaria, está trayendo una formulación muy interesante para el canal y para el retail y para quienes pues tienen proyectos de consumo y de servicio de comercialización más masiva. En el caso particular, Mariana, estamos hablando con Mariana Frías, quien es presidenta ejecutiva de arte de la Agencia de Publicidad, y justamente estamos revisando con ella pues, un estudio, este es el segundo que hacen sobre el comportamiento social, básicamente marcado dentro del consumo, pero consumo amplio, no solamente consumo de productos o servicios, sino también en general, incluso hasta de información, como bien explica, donde se la ha encontrado, bueno, se ha valorado todavía mucho más, por ejemplo, estas herramientas que tenemos por Internet. El teletrabajo, ¿consideras tú, y de acuerdo a la respuesta que te han dado o que le han dado a la agencia en este estudio que hicieron, llegó para quedarse y que incluso las empresas lo están considerando como algo fundamental para el funcionamiento de las compañías a futuro? Bueno, mira, yo te diría que mi percepción es que hay un gran deseo por parte de la población en general de que el teletrabajo se mantenga siempre y cuando estén dadas las condiciones de infraestructura. Como bien sabes, Okay. nuestros condicionantes en términos de conectividad imperan sobre la eficiencia del teletrabajo e inclusive sobre la eficiencia de esa conectividad de plataformas digitales, pero justamente ahí hay una gran oportunidad para quienes una vez que tengan conectividad lo quieran hacer, porque eh, hay un deseo muy emotivo que tiene que ver con el equilibrio que se quiere hacer entre la vida de hogar y la vida exterior. Ajá. Ahí hemos encontrado un hallazgo interesantísimo de cómo a las personas les gusta ese equilibrio y eso hay que seguirlo estudiando. Y por otro lado, el individuo está muy claro que si permanece en el hogar, pues hay un ahorro importante económico para él, tanto en que en la comida o la estadía fuera del hogar es más costosa, como el tema de transporte que ahora el venezolano lo está viendo como muy de cerca, ¿no? Sea porque Sí. tiene movilidad propia, o sea porque hay una dependencia en el transporte público y sabe que el costo va a ser muy elevado. Entonces la permanencia en el hogar o esa combinación mixta de teletrabajo con hogar está trayendo posibilidades de mejora y equilibrio tanto en la vida personal como en la vida profesional o como en la vida, Es digamos, económica. Es interesante, Mariana, porque además creo que te debe haber pasado a ti también como madre y como trabajadora de toda la vida, porque además estudiamos juntas en la universidad y desde que nos graduamos hemos estado activas laboralmente. Pero yo, por ejemplo, ahorita, trabajando desde la casa hace 3 meses, valoro mucho el hecho de que desde la casa puedo cumplir con todos los roles y sintiendo además que con mayor eficiencia. Un rol que me faltaba, digamos, cumplir con la eficiencia o con digamos, el compromiso y la dedicación que uno siempre pretende como madre, por ejemplo, es ese, ¿no? La atención de los hijos. Yo tengo un hijo adolescente al que yo he podido, a pesar del trabajo, darle mi absoluta atención, además dentro de esta dinámica que tampoco para ellos ha sido fácil como el estudio online. Y al final concluyo lo mismo que tú estás diciendo, que el equilibrio es fundamental y lo ideal sería llegar a modelos en los que puedas tener como una combinación de los dos mundos. Es correcto, y te diría que no solo es lo interesante de esto, es que lo estamos viendo con los dos beneficios, con el beneficio económico y con el beneficio emotivo, porque la convivencia en el hogar, que es otra de las transformaciones que vamos a ver o que creemos en ARS que vamos a ver, hay una transformación de lo que va a ser la prioridad hogar. El hogar no solo va a tener entonces espacios para combinación de roles externos con roles internos, sino que está teniendo una recomposición en términos de entretenimiento y de entender las tareas del hogar como parte de la convivencia familiar. En la gran mayoría de los hogares venezolanos hay hasta 3 generaciones viviendo dentro de un mismo espacio familiar, entonces hay composición de responsabilidades, hay disciplinas dentro de las ocupaciones, hay actividades en conjunto que no se estaban desarrollando, entonces hay muchísimo para hacer como empresario, como comerciante e inclusive como marca. Ahí en el hogar, el entretenimiento va a estar dentro del hogar y eso es parte de lo que tenemos que entender siempre y cuando pues obviamente el resto de la infraestructura venezolana se acople a esto, Claro. porque esa es la otra parte. El venezolano está muy claro de que la infraestructura venezolana no necesariamente está lista para este tipo de transformaciones. Inclusive yo te diría que los empresarios tenemos que mirar esto mucho más de cerca para entender cómo tendríamos que transformarnos, cómo tenemos que transformar nuestras operaciones para que funcionen de esa manera y que esto, que ha sido como una especie de mercado de prueba para todos, qué tanta permanencia en el tiempo podemos hacer o qué tanto mixto podemos hacer y qué tan productivo puede ser desde el punto de vista económico y eficiencia. Entonces aquí hay una cantidad de mezclas muy interesantes que se están sucediendo que además tienen que ver con una potencialidad para que las marcas también interactúen
con cada uno de los familiares, Sí, de las audiencias. tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera que al regreso, bueno, habláramos también, por ejemplo, de otros recursos que la pandemia obligó, digamos, a instrumentar y a ejecutar como el delivery en el caso de las empresas. ¿Llegó para quedarse? Me lo contestas, por favor, al regreso. Y quiero cerrar con estos datos interesantes que tiene este estudio de ARS de la agencia, es el segundo que hacen en tiempos de cuarentena, el nuevo yo. Nos adaptamos a una vida en casa, de eso hemos estado hablando, y, por ejemplo, tienen datos interesantes. 95% de las personas consultadas realiza actividades online. 96% entretenimiento y distracción, básicamente, de esas actividades online. El trabajo, 59% trabaja desde su hogar, 35% estudia, aprende desde el hogar. En la casa también 71% realiza labores del hogar, limpia y ordena, 57% dedica a la cocina. La salud, por ejemplo, 55% realiza ejercicios en casa. En cuanto al contacto, 78% mantiene contacto con familia y amigos, obviamente un contacto a distancia, sobre todo con estas vías, estas plataformas que tenemos y recursos por internet. Punto de venta, 70% una vez por semana va a supermercados, el 82% a farmacias, 53% a abastos, 34%. En cuanto a compras, 80% hace de alimentos, de higiene del hogar y personal, antigripales, vitamínicos, por ejemplo. Y en cuanto a servicios, 70% está utilizando el servicio de delivery, 49% compra en línea, 27% gestiona compras por aplicaciones y 25% PU. ¿Qué es PU? Pick up. Ah, el pick up. Ok, ok. Entonces, al regreso vamos a hablar un poco más de esto, que es interesantísimo, porque al final también está demostrando la capacidad, una vez más, de resiliencia, la resiliencia que tiene el venezolano, que dentro de lo que tenemos, cómo ha tratado de sacar el mayor provecho a lo que denominamos el refugio, a la casa. Al regreso más de este estudio con Mariana Frías, presidente ejecutivo de ARS DBB. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con Mariana Frías, presidenta ejecutiva de la agencia ARS DBB, hablando de un estudio que hicieron, el segundo, sobre el consumo en tiempos de cuarentena, de pandemia, y básicamente el título es En tiempos de cuarentena, el nuevo yo. ¿Qué otras cosas indica importantes ese nuevo yo que está surgiendo de esta circunstancia? Bueno, mira, te diría que hay dos cosas muy interesantes que están sucediendo. Por un lado, está el tema netamente relacionado con la recomposición de la parte económica con respecto a cómo el individuo está dándole prioridad de compra y de consumo a ciertos productos y a ciertos servicios, según lo que ha sido su recomposición y entendimiento de su valor en este tiempo, porque una de las cosas que estamos viendo es que hemos ido recomponiendo nuestra vida según lo que nuestra vivencia ha determinado. Entonces, estamos seleccionando ciertos productos, estamos seleccionando ciertos servicios, entonces nuestro share of pocket está cambiando de cara a las distintas categorías. Y el segundo aspecto, que creo que tiene que ver con la resiliencia que estábamos conversando, está íntimamente relacionado con que los venezolanos queremos sentir que esto ha habido de algo, que este tiempo de permanecer en nuestros hogares y de restricciones y de no ver a nuestros seres queridos y de no poder estar activos económicamente sirva de algo. Y ese servir de algo puede ser desde cosas muy pequeñas, como aprendí a tocar un instrumento, hice un curso, aprendí a hacer un nuevo postre, hasta elementos más elevados y más complejos como estoy viendo el bienestar de mi familia como un todo y estoy entendiendo a convivir de nuevo dentro de mi hogar con mis seres queridos. Entonces, ahí hay temas interesantísimos de cómo nosotros debemos guiar y debemos acompañar como comunicadores, debemos acompañar al venezolano y que al final realmente sirva de algo, sirva en aprendizaje, sirva en crecimiento, sirva en mayor valores, sirva en descanso, sirva en tantas cosas que podríamos ver. Que son necesarias, además, también en la evolución desde lo individual y hasta lo colectivo como sociedad, ¿no? Para que en algún momento, podamos formar al país como la mayoría desea, hacia un país desarrollado y de manera constante, estable, estructurada.
Y Gladys, sabes que eso que nos dice tanto la persona de una manera como tan sencilla, cuando te dice yo quiero sentir que esto sirva de algo, lo tenemos que ver los empresarios también, lo tenemos que ver todos los que estamos relacionados con el progreso del país. Tenemos que ver de qué manera tiene que haber servido para cada una de nuestras empresas esto, qué hemos aprendido, qué hemos crecido, qué hemos desarrollado, qué reinventamos, qué dejamos atrás y qué construimos hacia futuro. Entonces, es una época de reflexión al final, es una época de replanteamiento, es una época de que hasta te puedes reinventar. Y está en nosotros en cómo lo lideramos. O sea, yo creo que aquí cae el tema del medio vaso vacío, medio vaso lleno. O te enfocas en la parte de llenar tu vaso y en echarle pichón y en cómo lo haces y cómo renaces en medio de esto, bueno, o te vas a sentir un poco frustrado, un poco estable, ¿no? Ahí es donde yo creo Exacto, que hay una gran... Y esto es una oportunidad de oro para descubrir otras fortalezas que podemos tener y lo estamos viendo. Además, yo por lo menos como comunicadora social recibo cantidad de detalles y de propuestas de emprendedores y me sorprenden. Personas incluso que estaban en un área, por ejemplo, de trabajo absolutamente distinta, por ejemplo, por mencionarte algo, ingeniería, qué sé yo, y tú los ves ahora que están desarrollando unos modelos de negocio fantásticos que van, como pienso, a sembrar algo interesante para Venezuela. Y ahí te preguntaba lo del concepto del delivery, Mariana, ya para ir terminando. Sí. ¿Tú crees que este tipo de modalidades de servicio van a quedarse en el tiempo o cuando el país retorne a una normalidad y la gente pueda salir a la calle, algunos van a eliminar esa opción? Bueno, yo creo que es el mismo ejemplo que estábamos hablando de cómo vamos a terminar combinando nuestra vida de teletrabajo con nuestra vida real. Esto va a ser parte de eso. O sea, yo creo que aquí hay elementos, el delivery y cómo el venezolano ha ido viviendo el e-commerce, yo creo que es parte de lo que va a permanecer. Que no va a permanecer en la misma potencia y en la misma fuerza que está en este momento, porque obviamente es el mismo mercado cautivo que tenemos los comunicadores, pues lo tiene quien desarrolla el delivery, pero está viendo la practicidad, está viendo la eficiencia, está viendo cómo le funciona el sistema de un retail, de un canal que combina las dos cosas y queremos seguirlo viviendo. O sea, nosotros somos una sociedad indistintamente de nuestro nivel socioeconómico, que le gusta lo moderno, le gusta la tendencia, le gusta la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas propuestas, de innovaciones en la comercialización. Entonces a nosotros nos gustan esas cosas y queremos tenerlas y queremos vivirlas. A veces la infraestructura y la economía no los permite, pero lo queremos. Yo creo, si me permites mencionarlo, que uno de mis clientes que es Farmatodo ha hecho una labor pero impecable en el entendimiento de ser justamente un canal de servicio compuesto que está listo para que tú lo visites, pero está listo también para entregártelo en la formulación on y off que tú desees. Y así hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos que están entendiendo que así es como tiene que ser, de propuestas de servicio y de avance. Y que en el momento en que levantemos la pandemia, pues entonces, la cuarentena, perdón, entonces podremos entender cómo es la estabilización. Total, pero hay dos puntos importantes ya para cerrar que dejo sobre la mesa, además para la reflexión de todos. Uno, el que confirma que no nos acostumbramos a la mediocridad, que cuando hay propuestas interesantes, eso como dices tú, alineadas al desarrollo, actuales, la gente inmediatamente se conecta, las celebra y las aprovecha. Eso por un lado. Entonces realmente el tema de que nos estamos acostumbrando es relativo y por eso hay tanta gente que se frustra por las involuciones, ¿no? Y por otro lado, el tema de impactar positivamente al medio ambiente, porque cuánto se ahorra el que, por ejemplo, con un delivery tú resumas, ¿no? Con una sola persona resumas varias entregas en lugar de todas esas personas salir a buscar en el local todos esos productos, reduces el tráfico, por supuesto, impactas positivamente al medio ambiente, cantidad de factores favorables que hay que considerar a futuro. Gracias, Mariana, me encantó esta entrevista que nos ubica en la realidad dentro del marco de la pandemia. Un último comentario que tiene mucho que ver con lo último que dijiste. Venezuela se está transformando en una de las sociedades más conscientes de la importancia del bien común. Somos muy conscientes de darle beneficios a nuestras comunidades y eso es parte de las cosas más hermosas que hemos aprendido, de que si nuestro vecino está bien, yo estoy bien. Y eso lo tenemos que entender como población y como empresarios y como gobierno. Y hay que seguirlo reforzando, exactamente. Mariana Fría es presidenta ejecutiva de la agencia de publicidad ARS de BB, hablándonos de la segunda encuesta, el segundo estudio que han hecho justamente para evaluar los patrones de consumo dentro de este marco de cuarentena. Lo han denominado en tiempos de cuarentena el nuevo yo. Gracias, Mariana. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Un abrazo.